Amigos, amigas, ya estamos listos para otra mesa de investigación Contralínea Sin Censura TV. Ayer, como usted vio aquí, entrevistamos en exclusiva a Mario Delgado, presidente nacional de Morena. A nuestra pregunta de las columnas que sugieren la posibilidad de una ruptura entre tal o cual corcholata ante el proceso interno, las encuestas Morena PT Verde, Mario Delgado minimizó las cosas y dijo que no lo ve, que todos son hermanos y hermanas. Después, hay que decirlo, hoy por la tarde, Marcelo Ebrard publica un video en Twitter señalando que mañana dará un anuncio importante en relación a las encuestas y rumbo al 2024. Pero el maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, ha publicado en su columna Oficio de Papel del periódico El Independiente que se avecina esta ruptura entre aspirantes presidenciales de Morena, PT y Verde. Asegura el maestro Miguel Vadillo que el extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, sabe que está ante su última oportunidad para contender por la presidencia de la República dentro del partido político más fuerte que hay en el país. Pero, por cierto, esa última fotografía que nos mostraba el querido George en los controles de Marcelo Ebrard con sus audífonos de DJ, es la última de sus travesuras. Vamos a portarnos elegantes, ya ve que ha bailado, ha cantado, ha salido de DJ. Y bueno, esa es la pregunta, el tema, y me da mucho gusto saludar al maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, en esta otra mesa de investigación Contralínea Sin Censura TV. Miguel, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Vicente. Pues ahí está el planteamiento, el contexto. Dice Mario Delgado que no ve la posibilidad de ruptura, ayer en entrevista exclusiva con nosotros. Hoy Marcelo adelanta que mañana hará un anuncio importante y tú señalas que tienes los indicadores de que se vendría esta ruptura de Marcelo Ebrard, que sería, pues ahora sí que el más, híjole, no quiero sonar brutal con lo que voy a decir, pero el más urgido de las corcholatas, porque se le acaba literalmente el tiempo político por su misma edad. Sí, me parece, Vicente, que en esta recta final para definir esta coalición de Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, quién será el aspirante, el candidato de esta coalición a la presidencia de la República el próximo año, que ya falta menos de un año para las elecciones. Marcelo Ebrard está consciente de que no está en el primer lugar de la encuesta. Las diversas encuestas que han publicado las empresas privadas con medios de comunicación, en sociedad con medios de comunicación. Él tiene un escaso margen de 2 dígitos o tal vez un dígito, 9, 8 puntos abajo de Claudia Sheinbaum, que ahí sigue apareciendo como la que lidera estas encuestas. Y Marcelo Ebrard ya ha tenido acercamiento con Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, y pareciera que esa es la principal opción para Marcelo Ebrard, que no está dispuesto bajo ninguna circunstancia a mantenerse en el próximo gobierno si Claudia Sheinbaum es presidenta de la República, o que sea designado para el Senado, como está planteado con los 6 aspirantes que van a ocupar puestos en el Congreso y algún otro dentro del propio gabinete. Él no está dispuesto a ir al gabinete y no está dispuesto a ir al Senado de la República como líder del grupo de Morena y prácticamente de esta coalición. Antes de leer un poco de lo que publicas en tu columna, Miguel, porque me parece muy interesante, creo que fue ayer que el presidente hace referencia a las encuestas. Sí. Y me parece apasionante el tema, y me parece magistral como el provocador profesional número 1 del país vuelve a provocar con sus comentarios. Le preguntan que sí, qué piensa de estas encuestas que se manejan, y dice él, pues básicamente que no se calienten planchas, es una expresión mía, pero dice, por ejemplo, hay una encuesta, la última, que me da el 60-61%, pero esta encuesta se hace a través
de teléfono, vía telefónica, y por ejemplo, dice en Chiapas, ahora que Rutilio Escandón ha estado en la mañanera, la mitad de la gente no tiene teléfono. Y me parece muy interesante cómo vuelve a, en términos de tu servidor, dejar la víbora chillando, porque hablamos de encuestas y hablamos de encuestas, y básicamente el mensaje del presidente es la buena. Calma. La buena es la que apenas viene, la que viene, ¿no? Así lo entendí. Sí, yo. Por supuesto que sí, Vicente. Finalmente, estos son muestreos lo que están haciendo varias empresas privadas con medios de comunicación, y es lo que tenemos a la vista, es lo que podemos estar comentando. Hablamos de una tendencia nada más. Puede pasar cualquier cosa, y sí puede pasar. Acá lo importante es si se va a respetar la decisión de la población, si se va a respetar los acuerdos tomados entre los aspirantes, dentro de los propios partidos políticos que están, los 3 partidos políticos que están, que representan a estas 6 personas, y algo de lo que se queja Marcelo Ebrard es el piso disparejo permanentemente. Él ya está buscando, desde mi punto de vista, y yo creo que es lo que va a suceder mañana, va a quejarse de este piso disparejo, de que no están las mismas condiciones, etcétera, etcétera. Va a hablar de una circunstancia, pienso yo, que le es adversa para el proceso de las encuestas, y está preparando, desde mi punto de vista, el terreno para, una vez que se dé la encuesta, renunciar, a no ser que mañana lo pudiera hacer, pero que no lo creo todavía, es muy temprano. Yo creo que él todavía guarda la esperanza, por esto que tú también dices, de que podría suceder cualquier cosa en las encuestas formales organizadas por estos 3 partidos políticos, ¿no? Morena, Verde y Partido del Trabajo, y en coordinación con los propios 6 aspirantes a la presidencia, es decir, son las encuestas que van a valer para decidir quién va. Lo que hemos visto hasta ahora es una tendencia nada más de estos muestreos, y como tú bien dices, hay estos factores que estás comentando, no hay suficientes medios de información, de comunicación para que pueda sondearse en la población que puede participar o no. O sea, aquí va a ser muy interesante en eso. El margen de error puede ser alto, ¿no? Sí, porque obviamente Mario Delgado ayer me decía, no vamos a decir en dónde vamos a encuestar por obvias razones, claro, porque irían corriendo a esos lugares a promocionar a sus corchulatas. Son fórmulas las que se hacen en las encuestas. Pero va a ser muy interesante en dónde se encueste y el resultado. Y regresando a tu columna, me parece importante señalar, dices, así que de no quedar en el primer lugar de la encuesta, te refieres a Marcelo Ebrard, que se realizará entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre, podría romper su promesa de unidad y renunciar a Morena para aliarse a Movimiento Ciudadano, que preside el expriista Dante Delgado, partido que cuenta con aproximadamente un 7% de aceptación entre la población. Sabemos, escribes, de buena fuente que Dante ya buscó por varios medios a Marcelo Ebrard, quien evalúa la propuesta de convertirse en el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano para el 2024. ¿No terminaría siendo el tirarse de cabeza al basurero de la historia de parte de Marcelo Ebrard? Con Marcelo Ebrard en Movimiento Ciudadano podría ser la segunda fuerza política en importancia de este país después de Morena. Así de importante es. Pero no le da para ganar. No les alcanza. No les alcanza para ganar. Incluido porque podrían buscar tanto Dante Delgado como Marcelo Ebrard al Partido Acción Nacional para que vayan en alianza con su candidatura, lo cual le daría efectivamente más puntos porcentuales. De los de la alianza PAN, PRI, PRD, el que está mejor posicionado en la población es el Partido Acción Nacional. Estos grupos de derecha que son fijos, pues. Que pero no sería abrazarse a Claudio X González ya sin reparo y sin pudor, ¿no? Pues así es la política, Vicente, exactamente. Yo no le vería problema, y aún así, yo creo que no les alcanzaría tampoco ganar la presidencia de la República, pero sería una alianza muy poderosa, no hay la menor duda. Es decir, está en juego en este momento todo. Yo veo a Xóchitl Gálvez tan débil en una posibilidad de competir ella con o el candidato que salga de Morena, Verde, Partido del Trabajo. No le veo posibilidad a Xóchitl Gálvez de siquiera competir, que le alcance a la hora de la votación en las urnas.
de tal manera que el PAN estaría consciente. El PAN está en alianza con el PRI, algo que no es el agua y el aceite, pues. Contra natura. Aunque la corrupción los ha unido, esta misma forma de gobierno que no se asemeja mucho, y yo te diría más, es más grave lo del PAN, porque el PAN en sus estatutos, en sus códigos de ética, predica otras cosas, ¿no? Y vemos ahora que en los dos gobiernos que hubo de Fox y Calderón fueron terriblemente corruptos, ¿no? Oye, Miguel, qué cosas, ¿no? Casi está cambiando minuto a minuto el panorama, las fichas. Ve lo que pasó en la oposición. Terminaron escupiéndole la cara al PRD, y un PRD que no puede dejar la alianza porque desaparece. Ahora, Miguel Ángel Mancera, sin reparo alguno, va y presenta su queja ante el tribunal porque lo bajaron a la mala, Silvano Aureoles haciendo pataletas, pero esto es parte de todo lo que está ocurriendo. Las broncas de hace unos días de Claudio X González con el PRI por ciertos dichos en Twitter, en fin, si bien no tenemos una bolita mágica, sí podemos decir que esto se mueve a tal velocidad que nada está nada está fuera del fichero, todo está sobre la mesa. Sí, sin embargo, estos que mencionas, a ver, ¿por qué Silvano Aureoles, que tiene un expediente en la Fiscalía General de la República, acusado de varios delitos, entre otros, desvío de recursos públicos y tal vez probablemente vínculos con el crimen organizado? Está también Miguel Ángel Mancera con un expediente abierto, vinculado con Genaro García Luna, ni más ni menos. Cuando fue jefe de gobierno le dio contratos a la empresa de García Luna. Y está García Cabeza de Vaca, exgobernador tamaulipeco que está prófugo de la justicia, que además el cinismo de esta coalición de PAN, PRI-PRD, lo registran inicialmente, aceptan su participación, aunque ya fue desechado, pero sabiendo que es prófugo de la justicia por delitos graves, lo aceptan. O sea, dices, ¿a dónde quieren ir? Ya fueron desechados estos tres. Pero ¿por qué de cualquier forma no renuncian a esta coalición o a participar? No renuncian porque ellos lo que están buscando es una curul que les permita tener fuero ante la posibilidad de que estos expedientes se judicialicen y les libren órdenes de aprehensión. Recuérdame, ¿hay buena relación o mala relación entre Miguel Ángel Mancera y Marcelo Ebrard? No, están peleados a muerte. Es que ahí te va la jiribilla, ahí te va con el sarcasmo que te lo preguntaba. Mancera dice que no ve mal una alianza del PRD con Movimiento Ciudadano, y a mí se me hace que a la hora de decidir Dante Delgado le volverían a hacer el feo a Miguel Ángel Mancera porque es cuasi insignificante el PRD. El PRD y sus militantes, o lo que queda de ellos, creo que tiene más dirigentes que militantes, y son 4 o 5 militantes, dirigentes. Ya solo tienen 2 senadores. Están dispuestos a la humillación total. Cuando vi a Zambrano, a Jesús Zambrano, en su conferencia de prensa, todo compungido, hablando en voz baja, todo sumiso, dije, ¿qué pasó con este hombre que fue en algún momento guerrillero, no? ¿Qué le pasó en la política? La política lo consumió y ha llegado a este nivel de degradación, de humillación, de decir, suspendo en este momento mi actividad, el PRD, en la coalición, pero no renuncia. O sea, pues saben perfectamente que no tienen posibilidad alguna, Vicente. En la política, dice el presidente, la política es tiempo, el tiempo es política, dice el presidente, y en el periodismo también. Mucho se quejó Marcelo Ebrard de aquella publicación un día antes de que arrancara el proceso interno sobre aquel presunto cártel inmobiliario en sus tiempos como jefe de gobierno que publicaron ustedes y que compartíamos aquí con la audiencia en la mesa de investigación contra Línea Sin Censura TV. Y hoy en esta más reciente edición de la revista traen a este juez que le concede el amparo definitivo a Xóchitl Gálvez y que le da un tremendo golpe al presidente Andrés Manuel López Obrador, un golpe censurador de no hablar de la aspirante del frente. El tiempo, Miguel, apenas el viernes hablábamos con Sósimo de este juez al que le envía una carta dándole
duro el y presidente. acusándolo ya ante el Consejo de la Judicatura. Así es, al juez Santos Pérez, si recuerdo bien sus apellidos, y bueno, pues exhibido por la investigación que hacen ustedes en la revista Contralínea, al César lo que es del César, Miguel. No, y estamos dando cuenta de todas las maniobras que ha hecho, porque es el mismo juez que libera las cuentas del Chapo Guzmán, es el mismo juez que comete una y otra vez irregularidades, o sea, violando la justicia, el Estado de Derecho. Y este juez, bueno, pues como tienen el apoyo de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que ya volvió a salir a declarar que no se preocupen, que el Poder Judicial es uno y es una sola voz. Es decir, no les va a pasar nada, sigan emitiendo las sentencias, liberando delincuentes, narcotraficantes, descongelándose cuentas bancarias, que no les va a pasar nada aquí, cometiendo ilícitos todo el Poder Judicial. Y esto, bueno, pues también esto va a tener una repercusión en los momentos electorales, porque la población se está dando cuenta de todo esto. Es un poco lo que está haciendo el presidente desde la conferencia matutina, señalar a los miembros del Poder Judicial, jueces, magistrados y ministros, de lo que están haciendo mal. Y esto la población está muy atenta, pues no nombró al ministro Luis María Aguilar, le dijo que es un corrupto, claro, ni más ni menos, directito, del jefe del Ejecutivo a un ministro de la Suprema Corte de Justicia, de un poder a otro poder. Es un corrupto, es un deshonesto, le digo. Bueno, apenas anoche platicábamos con Nancy Flores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que está acaparado, dominado por Reyes Rodríguez Mondragón, que este personaje, este magistrado presidente, es o ha sido abiertamente panista, calderonista. Calderonista, ex asesor del Calderón. Oye, el presidente, yo sé que ustedes no hacen el trabajo para tener eco en la mañanera, pero el presidente hoy lo dijo. La única razón por la que se portan así, porque están enojados, es porque quieren perder sus privilegios. Y ayer hablábamos de cómo tienen bonos hasta por el Día de las Madres, por el Día del Padre, tienen bonos hasta para la despensa, el dinero que manejan, miles de millones de pesos en estos presupuestos. Yo insisto, y no es cebollazo, que pues demuestra esta información que se está manejando y las reacciones que se están generando, que se va en el camino correcto ahí periodísticamente hablando cuando hay reacciones de cualquier lado, ¿no? Pues es que están quedando exhibidos, Vicente, no es otra cosa. Finalmente, a los ladrones, los corruptos, los abusadores, los traficantes de influencia, los defraudadores, cuando los exhibes a la opinión pública quedan al descubierto. Y entonces es lo que está sucediendo. La conferencia matutina ha servido para eso, me parece. No solamente en donde puedes llegar y preguntar los temas que investigas, que eso es muy valioso ya de por sí, sino que se está señalando desde este espacio informativo que es en Palacio Nacional a los que están cometiendo delitos, porque no es otra cosa. Pero como en este momento el Poder Judicial está en manos de estos ministros de la Corte, que son aliados de la oposición, de los partidos de oposición y de los grupos empresariales de ultraderecha, entonces no se puede hacer gran cosa aquí. Este juez, que fue acusado precisamente ante el Consejo de la Judicatura, pues, ¿quién preside el Consejo de la Judicatura? La misma presidenta de la Suprema Corte, que está confrontada con entonces, el presidente. Pues no le va a pasar nada al juez, pero al menos la población, porque ese es otro juicio, ya habíamos hablado de eso, Vicente, hay el juicio jurídico, el juicio legal, donde proceden las autoridades ministeriales, judiciales, y pueden ser encarcelados por los delitos. Pero hay otros dos juicios, que es el juicio social, en donde la opinión pública lo señala, y ese a veces es más duro, Vicente. Y está el juicio de la historia, que ese es el que con el tiempo se va a dar a conocer. Fíjate que estaba pensando en lo intenso que se está poniendo la realidad política en nuestro país. Y recuerdo que hace unos días se hablaba de que el fiscal que detuvieron en Morelos, de los tiempos de Graco Ramírez, confrontado con el actual gobernador Cuauhtémoc Blanco, estuvo siguiendo a una corcholata, si me permiten la expresión, a una aspirante a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y ahí se empieza a rascar y empieza a salir pus, Miguel. Sí, fíjate que este es un expediente muy importante, que por cierto lo da a conocer
el reportero Obed Rosas de Sin embargo. Esta nota que estás comentando, él fue el que la dio a conocer, en donde hubo un seguimiento. El fiscal Uriel Carmona Gándara, fiscal de Morelos, actualmente preso en la ciudad por delitos contra la Procuración y Administración de la Justicia, delitos del fuero común, por aquel asunto del feminicidio que torció todas las, todo el expediente, todo el proceso de investigación, para que no se culpara a quien presuntamente pudo haber cometido el delito de homicidio, feminicidio. Entonces, este fiscal que ha sido ya detenido en Morelos, en donde participa, por cierto, además de la Policía Estatal, el Ministerio Público de la Ciudad de México y la Secretaría de Marina, que es la encargada en Morelos. Tanto la Secretaría de Marina, Secretaría de Defensa, Guardia Nacional tienen territorios para hacer sus trabajos de investigación. En algunos están los tres, en otros nada más está Marina, en otros está Defensa, en otros está Guardia Nacional. En el caso de Morelos está la Secretaría de Marina, y ellos son los que hicieron todo participaron en esta detención como para asegurar que no iba a pasar nada. Está detenido, está preso en la Ciudad de México, va a seguirse de proceso el próximo 7 de septiembre, va a volver a tener audiencia para determinar cuál es la situación. Por lo pronto está en prisión preventiva. Bueno, este fiscal ordenó perseguir o vigilar a la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hoy aspirante a la presidencia de la República, por el partido Morena, cuando fue a Morelos, hizo una visita a Morelos en donde iba a tener reunión con el gobernador Cuauhtémoc Blanco. Como bien dices, enemigo del fiscal de Morelos. Y digo fiscal porque no es exfiscal, sigue siendo el fiscal todavía. Claro. Entonces, un seguimiento, y bueno, pues se habla de que pudieron haber sido miembros de la delincuencia organizada, quienes estuvieran vigilando a la ex jefa de gobierno. El fiscal ordena vigilarla y son los miembros del crimen organizado los que la vigilan. Sí, mira, hay en la investigación que hay contra Uriel Carmona, de parte del área de inteligencia de la Marina, hay un expediente amplio que tenemos nosotros también, que habla precisamente de esta vinculación de Uriel Carmona con el cártel que opera en Guerrero y en Morelos, el cártel de los Rojos, que participaron también en la desaparición de los estudiantes normalistas, de los 43 estudiantes normalistas. Entonces, en este amplio expediente que hoy estamos compartiendo contigo, aparecen grabaciones de textos, de conversaciones que tiene el fiscal Uriel Carmona con otros funcionarios de la propia fiscalía o de otras áreas. De ahí se desprende esto que publicaron ustedes de las pruebas que había en mi... ¿Ya me deshice de ellas? Sí. Este caso concreto no habla del asunto de la detención, que es delitos contra la Procuración de Justicia. Aquí se refiere a las acusaciones que había por unas tarjetas informativas. Cuando se hackeó a la Secretaría de Defensa el año pasado, la Secretaría de Marina, se descubrió tarjetas de información que enviaba la Secretaría de Marina a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y ahí, en estas tarjetas, se hablaba del fiscal y sus vínculos con el crimen organizado. Esto se dio a conocer en su momento, hace 1 año, 2 años, poco más de 1 año. Se dio a conocer esto. Bueno, esto es producto de que hay una denuncia penal federal en contra del fiscal, Uriel Carmona. Esta denuncia está en la Fiscalía General de la República, es una carpeta de investigación, la FED, SAFE, Unai Mor, diagonal 924-2019. Desde el 2019 está esta carpeta de investigación por vínculos del fiscal con el crimen organizado, narcotráfico, concretamente este grupo que estamos señalando, de los Rojos, o también se le conoce como Gente Nueva, Vicente, y que operan principalmente en los estados de Morelos y Guerrero. Esto motivó a que intervinieran sus comunicaciones del fiscal, y él seguía mandando por chat mensajes con sus subalternos, en donde confirma y revela que efectivamente este hombre tiene no solamente vínculos con el crimen organizado, sino cada caso que llegaba a la fiscalía lo utilizaban también para pedir sobornos y corromper a todo el sistema de justicia, Vicente. O sea, es gravísimo lo que estaba sucediendo ahí en Morelos, que este fiscal habla de una posible, de una cuestión política de parte del gobernador Cuauhtémoc Blanco, que efectivamente están confrontados y hay demandas cruzadas.
También el fiscal ha presentado denuncias penales en contra de Cuauhtémoc Blanco por vínculos con el crimen organizado y por desvío de recursos públicos. Ahora, ¿por qué es relevante esto? Porque también el fiscal es acusado de desaparecer, si recuerdo bien, 60 carpetas de personajes relacionados al gobierno de Graco Ramírez. Y recordemos que Cuauhtémoc Blanco, con todo lo que se le tenga que criticar y hasta investigar, juraba y perjuraba que iba a ir contra Graco Ramírez, el exgobernador, por ser un pillo y meterlo a la cárcel, cosa que no ha necesariamente sucedido. Y que Graco Ramírez era militante del PRD cuando había otros militantes, el propio presidente López Obrador, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo. Era, digamos, un hombre de izquierda que cuando gana la gubernatura, pues se transforma y se convierte, pues, ¿no? Y ahora, pues efectivamente, su preocupación de él fue el que deja al fiscal a través del Congreso, Graco Ramírez, para que Uriel Carmona le cuidara las espaldas una vez que saliera. De tal manera que la Corte tuvo que intervenir, Vicente, para que no le fuera retirado el fuero o pudieran proceder en delitos federales en contra del fiscal. Aquí una vez más la Suprema Corte de Justicia de la Nación interviene en favor de un fiscal que, aunque tiene y hay evidencias, de acuerdo con sus propias grabaciones, de que tiene vínculos con el crimen organizado, expediente que elaboró las áreas de inteligencia de Marina, no le pueden hacer nada por esos delitos. Es detenido por delitos del fuero común en la Ciudad de México. El punto es que está preso. Ya veremos acá si acá le pueden fincar delitos federales o la Suprema Corte sigue manteniendo que no puede ser juzgado por esos delitos. Con los elementos de los que estamos hablando, podríamos bien decir entonces que todo apunta a que el fiscal es una fichita. O sea, el fiscal, la autoridad es de impartir justicia en Morelos. O sea, Uriel Carmona es el García Luna de Morelos. Exactamente, exactamente. Y esto, hay pruebas de esto. Esto está en el expediente que tenemos y hoy compartimos contigo, porque es un expediente muy amplio y concretamente, además de haber hecho esto en contra, aquí está, en contra de Claudia Sheinbaum, que es una de las aspirantes a la presidencia de la República, de hacer seguimiento a todos los movimientos que hacía, en donde él pide además, y ahí está también lo que dice, además de hacer todo el seguimiento y toda la vigilancia hacia ella, pide que le informen al fiscal lo que habla con Cuauhtémoc Blanco, con el gobernador de Morelos. Es decir, es un fiscal muy poderoso en Morelos, que pertenece al grupo de Graco Ramírez, pero que además tiene presuntos vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado, Vicente. Parecería una anécdota, pero para que le quede claro a la audiencia del personaje, este fue el fiscal que le responde a Ernestina Godoy, fiscal general de la Ciudad de México, con videos pornográficos. Así es. Y cuando digo, no soy un santo ni mucho menos, pero leo algunas de los diálogos de WhatsApp, creo que son de WhatsApp. Sí, son de WhatsApp. Me la van a pelar, ya verás, entre otras cosas. Y bueno, pues estamos revisando. Hay una frase donde dice: las pruebas que había en mi contra, refiriéndose a las acusaciones de vínculos con el crimen organizado, dice, ya me deshice de ellas. O sea, para calmar a la gente con la que habla, dice, las pruebas que había en mi contra ya me deshice de ellas. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se deshizo de esas evidencias? ¿A quién mató, Vicente? ¿O con quién se está arreglando para decir que ya se deshizo de las evidencias que están contenidas, ni más ni menos, en el expediente que elaboró la Unidad de Inteligencia Naval de la Armada de México? Y que está en poder también toda esta información de la Fiscalía General de la República, que no ha podido proceder contra él por delitos federales, porque la Corte le está dando protección. La Suprema Corte le está dando protección. Voy a mencionar algo y espero que nadie salga ofendido, pero sí pueden salir raspados. La senadora con licencia de Morena, Lucy Mesa Guzmán, quien hace
unas semanas nos concedió una entrevista larga y en exclusiva para Sin Censura por alusiones personales. Debería también de aclararnos qué es lo que sabe o qué es lo que no sabe sobre todo esto. Senadora, con mucho respeto y con toda la apertura que usted ya conoce de Sin Censura, le pido que aclare cualquier relación que usted tenga con estos personajes, desde Graco Ramírez cuando era gobernador. ¿Y por qué lo menciono, Lucy? Sino afán de golpeteo, porque sé que usted aspira a ser gobernadora del estado de Morelos, porque aparece en estas gráficas de esta investigación que señalan que existen 60 carpetas contra funcionarios de la administración de Graco Ramírez entre el 2012 y el 2018, las cuales no han prosperado en la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción. Y ahí está, por alguna razón, señalada usted. Y hay que ser sinceros, Lucy, sin afán de golpeteo. El fiscal en su momento asistió a actos en los que podrían actos que podrían asumirse como proselitistas para favorecerla. Hay que recordar que Graco Ramírez deja la posición, el puesto de gobernador, pero se quedan personajes cercanos como Raúl Israel Hernández Cruz, quien hoy trabaja en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Juan Salazar Núñez, quien actualmente está en la Fiscalía Especializada en el combate a la corrupción del Estado de Morelos. Uriel Carmona Gándara, actualmente, y bien lo dice Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, fiscal todavía, fiscal general del Estado de Morelos. Aparece usted, senadora, ahí está en pantalla, esto que hemos rescatado de lo que nos comparte Miguel Vadillo, Lucy Mesa Guzmán, senadora con licencia, y ahí también aparece Jesús Alberto Capella Ibarra, ex secretario de Seguridad Pública. Así que, pues, creo que no ofendo ni con el tono a quien podría darnos también cualquier aclaración que considere pertinente por alusiones personales, pues, en lo que estamos revisando, esta documentación que estoy revisando. Es un expediente que está en poder de las autoridades federales. Y te repito, es sorprendente que la Suprema Corte salga en defensa de este fiscal, habiendo tantas evidencias y tanta información en este sentido. Está detenido por un delito del fuero común, no está detenido por estos delitos del fuero federal. Habría que preguntar, hablar con algún abogado en la materia para saber si una vez que está detenido en la Ciudad de México puede sumársele delitos del fuero federal, o la decisión de la Suprema Corte impide, porque sigue teniendo fuero, en contra de delitos federales, me parece. Si bien se tendría que investigar y juzgar, no exageramos con lo que se plantea de García Luna de Morelos, porque hay una supuesta, una presunta complicidad con los mismos grupos del crimen organizado, del narcotráfico que actúan entre Morelos y Guerrero, Miguel, los nueva generación, creo que también se les conoce, ¿no? El nombre es Gente Nueva. Gente Nueva. Gente Nueva, que es uno de los seudónimos que tienen. Bueno, hay otra conversación interesante, porque el expediente tiene como 20 casos concretos en donde te habla de un expediente de cada caso, Vicente, y está muy interesante para dar que se den a conocer. En uno de estas grabaciones que existen, que fue de estas intervenciones a mensajes de chat, hay otras dos conversaciones vía chat realizadas el 6 y 8 de octubre de 2022, hace apenas 8 o 10 meses, entre el fiscal Uriel Carmona y la directora general del Instituto de Procuración de Justicia del Estado de Morelos, Esmirna Salinas Muñoz. Esta conversación se da cuando ocurre el feminicidio de la diputada Gabriela Marín Sánchez, que sucede el 5 de octubre del año pasado. O sea,
las conversaciones grabadas se dan un día después del crimen, de este feminicidio, en donde se aprecia cómo hablan, el lenguaje que utilizan y cómo van a torcer la ley en beneficio de un tercero que presuntamente es responsable o está involucrado a cambio de lo que les está ofreciendo. Y voy a leer rápidamente lo que señala. Le dice el fiscal a esta directora general del Instituto de Procuración de Justicia del Estado de Morelos: ya te dejé todo firmado. Hay que realizar esta orden contra Yáñez. Yáñez es supuestamente uno que está involucrado en este feminicidio de esta diputada. Y dice la directora, la funcionaria: pues nada más que se junten las pruebas, Lick. Ahorita el cabrón ya debe de estar bien asesorado, dice la funcionaria. Contesta el fiscal: si fue ese cabrón me lo voy a chingar, por pinche puto aparte de todo. Este es el lenguaje que utiliza el fiscal en su chat. Dice la funcionaria, que es Salinas Muñoz, dice: aún no tenemos nada para poderlo acusar, sigue la investigación. Y le dice el fiscal: manténme informado. Esto se da el jueves 6 de octubre. El sábado 8 de octubre tienen otra conversación ellos dos. Y le dice la directora, la funcionaria Salinas Muñoz: ya tuvimos contacto con la gente de Yáñez, que es la que podría estar supuestamente involucrado en el feminicidio. Al parecer este cabrón se quiere hacer pendejo y quiere llegar a un arreglo. Dice el fiscal: ni madres, esto no lo puedo dejar así. Muy firme en su supuesta decisión para procurar justicia. Y dice ella: ¿podemos hablar? O sea, que no sea por chat, quiere hablar con el fiscal. Le contesta, le dice ella: no es nada despreciable lo que ofrece. Contesta el fiscal: espérame, siempre me agarran cuando no puedo hablar. Y dice el fiscal: mándame un audio, al rato lo escucho. No está el audio en el expediente, pero supongo que en el audio hablaron ya de cuánto es lo que Yáñez está ofreciendo para que no sea implicado en este feminicidio. Y aquí es interesante porque ella le dice, el fiscal quiere ir contra él, porque dice: no lo puedo dejar así, porque además está enojado con ese personaje. Y dice ella: no, espérate, está haciendo un buen ofrecimiento. Y entonces el fiscal cambia inmediatamente el tono. Dice: bueno, hay que hablar de esto, ¿no? Para ver de qué forma pueden arreglar esto. Este es el tono de las conversaciones que se han hecho ahora públicas, pero que sostiene el fiscal con varios actores y funcionarios de gobierno, en donde se demuestra cómo tuerce la justicia, cómo tuerce la ley, que es alguien encargado que debería de procurar el Estado de Derecho en Morelos, y bueno, tiene este comportamiento, Vicente. Me llamó la atención que también hace unos días circuló la noticia que un juez había amparado precisamente al fiscal, todavía fiscal general de Morelos, para evitar la extradición. Me sorprende que haya personajes como Sergio Sarmiento, periodista de investigación, nótese mi sarcasmo, Miguel, que salga a decir que Uriel Carmona no fue detenido por proponer una hipótesis distinta a la de la Fiscalía Capitalina sobre el feminicidio de Ariadna Fernanda, esta muchacha que fue asesinada, todo parece indicar, sino por ser un fiscal incómodo al gobernador Cuauhtémoc Blanco. Me llama aún más la atención que desde el golpeteo político hablen de un contubernio, López Obrador, Claudia Sheinbaum, Cuauhtémoc Blanco, qué perversos, ¿no? Para meter al bote a este personaje y que se paguen en ese orden favores políticos. Hay muchos enfermitos y muchos verdaderamente torciditos. Pero acabas de decir algo que es muy importante, Vicente: la extradición, frenar la extradición. ¿Por qué están pidiendo la extradición de un fiscal general de justicia de Morelos? Bueno, pues porque este fiscal tiene un expediente de vínculos con el crimen organizado, en donde en Estados Unidos tienen ya ese expediente y tienen declaraciones de testigos protegidos que vinculan al fiscal con el crimen organizado, ni más ni menos. Y la ruta y el destino para este fiscal se ve bastante complicada, a pesar
del apoyo incondicional que tiene de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y apúrame tantito, otra cosa que rescato, con lo que estás compartiendo y lo que estamos hablando aquí en esta mesa de investigación contra Línea Sin Censura, el obispo de Morelos, sí. El obispo de Morelos, Ramón Castro, también salió a defender al fiscal. Se le olvidó lo de, ¿cómo es que al César lo que es del, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César? Y salió a defender al fiscal Uriel Carmona diciendo que se ha pisoteado la Constitución. Híjole, una de dos, o somos muy perversos nosotros que estamos dando esta información y el pobre hombre es un alma de Dios, una blanca palomita, o qué favores le deberán estos personajes para defenderlo, a pesar de todo, de esta manera. No, y el comportamiento, mira, cuando puedes, imagínate si él utiliza su teléfono celular para estar mandando este tipo de mensajes con toda impunidad. ¿Te imaginas las conversaciones directas que tiene con los funcionarios, que tiene con los empresarios de Morelos, o que tiene con tanto con las víctimas, familias de víctimas, o con los implicados en crímenes? O sea, tuerce la ley como le gusta. Quien pague mejor, Vicente. Volvemos al caso de la corrupción del Poder Judicial y en este caso del Ministerio Público. Fíjate que para aquellos que piensen que es exagerada mi comparación de García Luna, el García Luna de Morelos, bueno, si no quieren darme el crédito por lo de García Luna de Morelos, hablemos del Diablo de Beitia, quien también era fiscal en Nayarit, está tras las rejas, fue agarrado por la justicia estadounidense. De hecho, era una de las posibilidades de testigos contra Genaro García Luna en el juicio que nunca terminó de concretarse, pero el fiscal Edgar Beitia, ¿de qué se le acusó? De básicamente coludirse y negociar con el crimen organizado, que es exactamente lo que se le está señalando a este fiscal en Morelos. Y eso, para mí, también abre la puerta a una gran preocupación. Claro. ¿Cómo se están haciendo estos nombramientos y qué proceso, qué protocolo hay para evitar que salgan los diablos, para que salgan los Uriel Carmona, ¿no? Carmona. Entonces, ahí te la dejo esa sobre la mesa. No, e imaginemos que ahora que está preso, a ver si no se ablanda un poco este fiscal, y de repente que acepte algún acuerdo de convertirse en testigo colaborador. Y que empiece a cantar, que empiece a declarar. Entonces hay preocupación de varios actores políticos en todo esto, de empresarios, de gente vinculada o de propios jueces, ¿no? Que están involucrados en este tipo de amparos, en este tipo de protección que se le está dando al fiscal, ¿no? Preocupante la situación de Morelos, ya de por sí un estado complicado por ser de tránsito incluso, de paso para el negocio del crimen organizado, pero también por las implicaciones políticas. Veo que tiene guerra casada con Cuauhtémoc Blanco, todo se lo atribuye a Cuauhtémoc Blanco y espero que todo el mundo esté en su lugar entendiendo el alacrán que se echaron a la mano, ¿no? O sea, no, sí, pero además no es todo de Cuauhtémoc Blanco, porque Cuauhtémoc Blanco tiene, digamos, aunque es el gobernador del estado, tiene poco movimiento porque precisamente el encargado de las investigaciones es el fiscal. Entonces tiene poco movimiento en contra del fiscal, aunque lo ha presentado denuncias, pero más sustentado en todos estos delitos federales de vínculos con el crimen organizado, lavado de dinero, violaciones a su actuación como Ministerio Público Estatal, y estos acuerdos y arreglos a los que está llegando en la impartición de justicia, Vicente. Entonces, más bien la preocupación de este hombre ahora debe de pasa a un término más complejo, porque una vez presos, Vicente, pues la prisión, no todos son capaces de soportarla, ¿no? Lo hemos visto en muchos casos y muchos ejemplos. En este momento el fiscal debe de estar considerando las alternativas que tiene y seguramente está recibiendo mensajes de grupos de poder político y económico, para que no los involucren, ¿no? Y que resista y que aguante con esto mismo que hablábamos en el caso del famoso pacto de silencio, ¿no? En donde no le conviene a muchos políticos, entre ellos a Graco,
de que este fiscal pueda hacer declaraciones. Fíjate que estoy revisando mis notas, querido Miguel, de hace unos minutos. Surge que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desecha controversia por detención del fiscal de Morelos, precisamente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó por notoriamente improcedente la controversia constitucional promovida por el presidente del Congreso de aquel estado en contra de la detención del fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara. El asunto fue turnado al ministro Arturo Saldívar, quien rechazó los argumentos del presidente de la mesa directiva del Congreso de Morelos, Francisco Sánchez Zavala, que aseguraba que la acción violaba la soberanía y autonomía de ese estado. Además de que se argumentaba que se vulneró la división de poderes y la autonomía del Poder Legislativo de Morelos, toda vez que la orden de aprehensión fue emitida sin que se presentara ni se desahogara el procedimiento de declaración de procedencia que es necesario para retirar la inmunidad procesal con la que cuenta el fiscal general del Estado. Sí, bueno. Pues hasta las últimas consecuencias van. No, pues en este momento precisamente ya un ministro de los pocos decentes que hay en la Suprema Corte acaba de echar esta intentona del Congreso que apoya al fiscal, precisamente para que no lo vayan a dejar en libertad, ¿no? Ya la Corte dijo, no procede, la detención es legal, la prisión preventiva, así que va a continuar preso. Va a seguir el proceso. Por contexto, nada más para recordarle a la audiencia de Sin Censura también, que lo decías, fue vinculado a proceso no necesariamente por sus vínculos, sus presuntos vínculos con el crimen organizado, sino por los delitos cometidos contra la Procuración y Administración de la Justicia relacionados con el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo apareció en la autopista La Pera-Cuautla. Y también algo de notar, lo platicabas, lo conversabas hace unos minutos, que es la Marina la que acciona en Morelos, y son elementos también de la Marina los que logran la detención de este personaje. Que ellos no lo detienen, ellos van acompañando a las policías para evitar cualquier posible enfrentamiento. Va el Ministerio Público de la Ciudad de México, va la Policía Estatal, ¿no? Y va la Marina, van elementos de la Marina bien armados. El fiscal, después de 9 horas o no sé cuántas horas estuvo en su casa, no podía salir, hizo llamadas, llegó el abogado, hizo entrevistas periodísticas, sí, claro, para defenderse y acusar a Cuauhtémoc Blanco y decir que son motivaciones políticas, etcétera. Entonces ya finalmente el fiscal se entrega ante las evidencias porque llevaban orden de aprehensión, una orden girada por un juez de la Ciudad de México, porque los delitos cometidos fueron en agravio cometidos en la Ciudad de México. También hay que recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en el caso de la detención del fiscal general de Morelos, diciendo que todo fue legal, avalando el proceso. Sí, él emitió opinión, digamos, con los elementos, por supuesto, tiene información que le pasan las distintas autoridades para decir que todo había sido legal, y ahora lo confirma, en este caso, el ministro Saldívar, desechando la petición del Congreso de que no se podía proceder contra él porque tenía fuero. El fuero, ahora le dice la Corte a través del ministro Saldívar, el fuero incluía solamente delitos federales, por eso no es detenido por presuntos vínculos con el crimen organizado y narcotráfico. Para eso lo está requiriendo Estados Unidos, además. Claro, el presidente en su momento dijo que es legal porque el fuero lo protegía de delitos de orden federal. Eso es lo que resuelve la Suprema Corte, pero este es un delito de fuero común. Él tuvo que ver, dijo el presidente, con el ocultamiento de la verdad sobre el asesinato de una joven en la Ciudad de México, y por eso interviene la Fiscalía. Aunque digan que es persecución política, no, dijo el presidente, tenemos nuestra conciencia tranquila y no es mi fuerte la venganza. En este caso al señor fiscal ni lo conozco, dijo el presidente en la mañanera, en alusión a esto que te mencionaba, que es una movida política de favores y contrafavores entre personajes, y el presidente dice, pues yo ni lo conozco, ni se mete, simplemente da su opinión sobre lo que como bien dice, sabe, ¿no? Sí, es muy preocupante, yo sigo insistiendo, ya lo hizo en su momento sobre el gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, también le dio protección.
de tal manera, porque tenía fuero, el Congreso intervino, el Congreso local, contra una orden del Congreso federal que había determinado quitarle el fuero en el juicio político que se le hizo. Entonces vemos a una Suprema Corte apoyando y dándole protección a personas que tienen acusaciones penales graves, sobre todo de vínculos con el narcotráfico. Hablabas tú de la Marina que está operando en Morelos. Pues sí, efectivamente, porque como comentábamos, la Marina es la que está encargada en la ciudad, el estado de Morelos, de la vigilancia y del combate al crimen organizado, Vicente. Oye, Delitos Miguel, federales. y hace unos semanas, si no meses, el presidente hablaba de una campaña contra las Fuerzas Armadas. Sí, claro. Ya ves que sacaron una película o están promoviendo una película ahora que pone en tela de juicio, en entredicho, la honorabilidad del ejército mexicano, en momentos en que, de acuerdo a las encuestas, el ejército, la Marina, el ejército, la Guardia Nacional, de ahí para abajo, son las instituciones con mayor confianza de la ciudadanía, de llamar la atención, que siga el golpeteo duro. Y bueno, no está por demás pensar mal en momentos en que se anuncia Mexicana de Aviación, que será manejada por el ejército, en momentos en que, y te lo digo yo porque ahí aterricé, el AIFA parece tener más movimiento con el paso de los días, en momentos en que está a punto de estrenarse el Tren Maya, inaugurarse, etcétera, etcétera, etcétera. Miguel. Sí, son varios factores. Finalmente hemos comentado también, Vicente, cómo los partidos de oposición coludidos con sectores empresariales muy radicales de ultraderecha y también con medios de comunicación, cómo han estado en campañas para desacreditar, para difamar, para mentir inclusive. Han llegado al grado de publicar mentiras en contra del actual gobierno, de los programas sociales que son tan nobles y que como nunca ya veíamos una cifra tan importante como es tantos millones de mexicanos que han salido de la pobreza. No significa que se ha acabado la pobreza en este país, pero al menos ya se ha revertido la tendencia. En vez de que siga habiendo más pobres, hay menos pobres. Y esto se ha logrado en 5 años de gobierno. Eso yo entiendo que lo rebaten y lo cuestionan, pero son cifras duras finalmente, porque además es el Coneval el que las hizo. Entonces son datos que revelan que se está avanzando bien y de ahí que la oposición no encuentra cómo atacar al actual gobierno y lo hace precisamente a través de estas campañas como la que tú mencionas en contra de las Fuerzas Armadas. Atacar exactamente a las 3 corporaciones, que es Defensa, Marina y Guardia Nacional, que son las mejor posicionadas de todo el gobierno, como tienen la mayor confianza y credibilidad de la población, Vicente. Y mis comentarios que no se entiendan como un cheque en blanco. Obviamente hay cosas que se tienen que investigar, se tienen que exhibir. Y mejorar, Vicente. Claro, bueno, no vamos muy lejos. Hace unos días hablábamos de la investigación sobre el caso Ayotzinapa, los 43 normalistas y el presunto involucramiento desde miembros de la Marina en el basurero, los militares. O sea, nada más para que quede claro, pero es evidente esta campaña en momentos de la Cuarta Transformación contra las Fuerzas Armadas. Y para cerrar, Miguel, tú sabes que te respeto y te admiro, eres reportero de 1000 batallas. ¿Es López Obrador un peligro para la libertad de expresión? Esperando que no me respondas con un coscorrón, porque ya sabemos la respuesta, pero también se están evidenciando ya sin mucho, ¿cómo decirlo? Pues ya sin cuidarse mucho los factores mediáticos contra el presidente, ¿no? Ayer antier veía a Loret entrevistando a Ciro Gómez Leiva, quien arremete contra la Fiscalía precisamente de la Ciudad de México que encabeza Ernestina Godoy por no tener claridad de quién lo mandó a asesinar o quién ordenó el atentado contra él, y llama buleador al presidente, habla de malignidad, habla de sevicia, habla de mala leche del presidente contra, pues ahora sí que contra ellos. Y yo te pregunto, tú eres un periodista de investigación, diriges una revista que no tiene contentos a, pues ahora sí que no tiene contento a nadie, porque
ustedes investigan, caiga quien caiga y sea quien sea, si es de la 4T o no de la 4T, si es de Morena o es del PRI o es del PAN. ¿Cómo ves esta concatenación que yo percibo de esfuerzos mediáticos contra el presidente en su último tramo de gobierno? Te contesto con un ejemplo que va a revelar lo que está sucediendo, Vicente. Cuando en el programa de Carmen Aristegui hizo un señalamiento, dio una información de hecho, de cómo Fernández Noroña, hoy aspirante a la presidencia de la República por la coalición de Morena, de cómo Fernández Noroña había sacado una pancarta en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en donde decía que Felipe Calderón debería de atenderse por su alcoholismo. No me acuerdo bien la frase, pero sí que era un alcohólico. Si no permitirías que un borracho maneje tu auto, ¿por qué lo permites? Que maneje el país. Algo así. Sí, más o menos. En ese momento, Felipe Calderón era presidente de la República. Bueno, la presión hacia Aristegui fue tan brutal de parte del grupo de poder que estaba en ese momento gobernando, que era el PAN, que Carmen terminó renunciando, saliendo, o sea, entró en una confrontación muy fuerte con el medio de comunicación en el que estaba. Hoy en día le dicen al presidente groserías públicamente, lo publican, le llaman cualquier cantidad de cosas y a nadie se le persigue judicialmente. Los que hemos enfrentado demandas en tribunales, muchas demandas, algunos, los que hemos recibido amenazas de muerte, los que hemos visto nuestras oficinas saqueadas por delincuentes o por políticos que mandan a hacer esto, vaciadas, oficinas vaciadas, robadas, que hemos tenido persecuciones de agentes del Estado en momentos del PRI y del PAN. Para mí este gobierno ha sido verdaderamente dulce, Vicente. Nosotros no tenemos en este momento persecución alguna, y en relación con la conferencia matutina, me parece que es un ejercicio de libertad total de expresión, en donde cualquiera puede ir, cualquier periodista puede ir y preguntar lo que quiera. Y a pesar de que tú tienes corresponsales, tú también has ido, Miguel. Yo he ido también, he ido 2 veces, Vicente, nada más. Reconozco que no. Hay una compañera, Nancy Flores, que es la que encargada, que permanentemente está cubriendo la presidencia, es la que le toca ir a las conferencias matutinas, pero ella va y pregunta las investigaciones que hace Contralínea, o sea, no las hacemos a gusto ni del presidente ni de nadie del poder político. Preguntamos lo que nosotros consideramos es relevante y lo que nosotros estamos investigando. Entonces, para mí, por supuesto, es un gobierno que respeta la libertad de expresión, que respeta la libertad de prensa y sobre todo que respeta los derechos humanos de la población para estar informada. Están muy enojados los medios porque les dice sus cosas. Bueno, pues estábamos acostumbrados a que desde el poder no se informaba, no se decía nada de cómo actuaban los medios de comunicación, o a poco vamos a decir que en los medios de comunicación, en la prensa, en los periodistas, en los columnistas, editorialistas, articulistas, no hay corrupción. La corrupción es... Yo reto, si este pinche youtubero, como nos llaman en la élite, tiene la altura, el nivel para hacerlo, yo retaría ya no a Carlos Loret de Mola, Ciro Gómez Leiva, la gran estrella de Radio Fórmula. Si verdaderamente es víctima del bullying, como dice él, del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué, Ciro, no les propones a la gerencia de Radio Fórmula que renuncien a las decenas, si no es que cientos de millones de pesos que reciben, no del gobierno anterior, sino de este gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de publicidad oficial? Digo, a lo mejor así te empezaríamos a creer, y esa es mi opinión, 10 puntos y aparte. Antes de terminar, sí hay que decir, Vicente, que lo que sufrió Ciro Gómez Leiva, este atentado contra su vida, es muy grave. Claro. Es muy grave y muy delicado que esto suceda. O sea, no podemos
pensar que es una actuación, que es algo mínimo, pues, ¿no? O que fue un autoatentado. Yo también he dicho que es una tontería manejar esas cosas. Me parece que está también en su derecho de exigir justicia, de decir que necesita y que se debe conocer al responsable, al autor intelectual, porque los que cometieron este acto fueron sicarios. Claro. Y sé que hay muchos detenidos. Yo sí creo que la fiscalía está haciendo su trabajo bien. Pero también entiendo esta situación complicada de un periodista que desesperado, porque a partir de entonces, yo te diría con seguridad que a Ciro Gómez Leiva le cambió la vida, porque una amenaza de este nivel en donde él iba manejando y vio los disparos, cómo se estrellaban contra el cristal, contra el vehículo, eso debió de haber sido muy impactante, Vicente, y generar un enorme temor. Y realmente que siga al frente del micrófono, yo supongo que ahora trae más seguridad, porque lo intentaron matar, no sabemos las causas, no sabemos los motivos, qué es lo que se está pidiendo, y todos, creo, debemos de exigir que se esclarezca. Es algo que no debe de ocurrir, no solamente este crimen, este atentado contra Ciro Gómez Leiva, sino los homicidios de periodistas. Claro. Pero también hay que decir que no estamos peor que antes, como quieren decirnos muchos. Lo que sucede que ahora todos los homicidios de periodistas son investigados, algo que no sucedía en el pasado. La impunidad en gobiernos panistas y priistas era brutal. Hoy ya no sucede eso, Vicente. Pero Miguel, ya sabes que difiero respetuosamente. Hay una gran hipocresía también desde estos personajes. Habían transcurrido horas, si no es que días, del asesinato de Javier Valdés. Y en Los Pinos estaban reunidos todos celebrando la libertad de expresión. Y de ahí surgen las fotografías de un Ciro Gómez Leiva muy sonriente, de un Joaquín López Dóriga muy sonriente, de una Denise Merker, de un Carlos Loret de Mola muy sonriente con Peña Nieto. Y ellos se solidarizaron con Javier Valdés, que fue asesinado arteramente. No estoy diciendo que diente por diente porque nos quedamos chimuelos. Yo también estoy de acuerdo contigo. Pero de ahí a yo soy la víctima y háganme todos caso, y en un descuido estoy a punto de decir que el responsable es Andrés Manuel López Obrador porque me ha buleado, me ha hecho blanco de sus ataques, si realmente son lo que dicen ser, mostrar solidaridad cuando el nombre del atacado, de la víctima, del reportero, del periodista, no es de los grandes aires y de los grandes nombres de esta élite del periodismo. A eso me refiero, Miguel. Pero bueno. Entiendo finalmente, pero sí, estoy totalmente convencido que nos duele cada que un periodista es asesinado, Vicente, cada que un periodista es agredido, cada que un periodista es demandado en tribunales, y porque lo único que buscan es callarlo, Vicente. Y cuando un periodista muere haciendo su trabajo, claro, están callando una voz que defiende al pueblo, Vicente. Es como debería de ser. Entonces yo sí me solidarizo con todos los que tienen agresiones contra su persona, contra sus familias, y bueno, con las familias de los que han sido asesinados, pero sí me parece a mí tampoco que es falso de que estemos peor que antes. Ahí sí no lo creo, porque las cifras no dan, pero además, algo que es importante, no hay impunidad ya, Vicente. Si no han logrado saber, en este caso, el atentado contra Ciro, de los autores intelectuales, porque siguen las investigaciones, tampoco es tan fácil, a pesar de que hay varios detenidos, no sé ya en qué número me quedé, pero sí son bastantes los detenidos, era una banda de hecho. ¿Quién los mandó? Pues todos quisiéramos saber eso para saber de dónde vienen este tipo de agresiones, ¿no? Que a veces no siempre es la delincuencia organizada, Vicente. Yo creo que es menos, yo creo que viene más de actores políticos o empresariales los que cometen este tipo de delitos, ¿no? Mucho que aprenderte, Miguel, con tu humildad y generosidad, un periodista que ha sido demandado, perseguido, amenazado y que no ha recibido la solidaridad de muchos de estos que hoy se quejan. Lo tenía que decir yo, no lo vas a decir tú. Gracias, Vicente. Miguel, buenas noches. Nada más para cerrar, que no se pierdan el programa todos los días a través del canal de YouTube, que no se pierdan la edición y todos los detalles de lo que comentamos aquí en www.contralinea.com.mx,
en Twitter, en Facebook, en TikTok, están por todos lados. Y los horarios, Miguel, todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 12 de la tarde, y lunes, martes y miércoles, mesa de análisis, de 1 a las 2 de la tarde. ¿Lunes, miércoles y viernes o ya lo cambiaron de lunes, martes y miércoles? Lunes, miércoles y viernes. Ah, para que veas que yo estoy más al tiro que tú. Bueno, lunes, miércoles y viernes, la mesa de contradebate ahí en Contralínea en YouTube. Sabrosos los temas, a veces son incómodos, difíciles, pero al fin espero que aporten al debate y a la recia discusión de estos temas relevantes en nuestro país, y yo le pido que comparta con familiares, amigos, contactos, a través de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, por donde usted quiera.